que dijo ya, ¿no? Horóscopos cristianos. Acompáñenme en su Biblia, por favor, al libro de Juan, capítulo 7, versículos 40 hasta el final. A nosotros nos da risa, pero lamentablemente hoy muchas iglesias están haciendo eso. Están lanzando palabras proféticas, decretos, obviamente previa siembra, previa semilla de fe, previa, ¿cómo se llama esta? Primicia. A nosotros nos da risa, pero hay que estar orando. El Señor, yo estoy seguro que tiene mucho pueblo aquí, como le dijo al apóstol Pablo. Tú ve y predica, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y hay que estarle diciendo, Señor, envíame a mí. No le digas, Señor, trae a esa gente. Como Isaías, levanta la mano y dile, Señor, envíame a mí. Tú pones las palabras en mi boca y en mi corazón. Juan 7, del 40 al 53. Vamos a darle lectura y posteriormente oramos. Dice la Escritura: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le han traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también ustedes han sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley es maldita. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. Cierre sus ojos y vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios, porque Él no nos deja caer. No somos mejores que nadie. Tú, Señor, eres quien nos ha guardado, no este año, varios años ya, de no caer en decretos ni en situaciones por ser fin de año, conforme al calendario lectivo. Tú no nos has dejado caer en ese tipo de situaciones extrabíblicas. Tú nos permites tener esta predicación cristocéntrica, y eso solamente es gracia sobre gracia, Señor. No lo merecemos, no somos mejor que nadie, y qué mejor que terminar el año, Señor, que escuchando tu palabra. Qué mejor que terminar este año, Señor, que escuchando una predicación expositiva cristocéntrica. Para nosotros esa es la más grande bendición que podemos tener, porque nos nutre, nos alimenta, nos fortalece para seguir viviendo la vida crucificada. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te decimos amén, Dios. El día de hoy vamos a llegar al final del estudio sistemático y expositivo del 7º capítulo del Evangelio del discípulo amado, que es el Evangelio de Juan que estamos estudiando. Este capítulo nos dejó muy ricas enseñanzas para nuestro diario vivir. En los primeros versículos vimos el tema titulado Silla de escarnecedores, por la nefasta actitud de los medios hermanos del Señor Jesús. Ándale, ¿no quieres que te conozcan? Sube y haz milagros para que te conozcan, le decían escarneciéndole sus medios hermanos. Después vimos cuál es el sello de la sana doctrina. Muchas iglesias, aún iglesias pseudocristianas homosexuales, dicen que son de sana doctrina. ¿Cómo podemos saber cuál es el sello de la sana doctrina? Jesús nos dice que la enseñanza tiene que llevarte a obedecer a Dios, no buscar la gloria del hombre, sino buscar siempre toda la gloria para Dios. Vimos que la circuncisión es señal del pacto, y Dios circuncidó no el prepucio, sino interiormente nuestro corazón, porque del corazón no puede salir nada bueno. Engañoso y perverso, dice Jeremías, que es el corazón del hombre, pero eso para nosotros quedó atrás. Nosotros hemos nacido de nuevo por la gracia de Dios. Aprendimos a juzgar con justo juicio.
Aprendimos a agradecer la encarnación por dos grandes motivos: la kenosis, que fue despojarse de su gloria, y sobre todo porque la encarnación fue para que Cristo pudiera derramar su sangre y morir en nuestro lugar. Aprendimos que el plan perfecto de Dios no puede ser cambiado por nadie. Varias veces quisieron arrestar a Jesús, pero Dios en su providencia dijo: todavía no es tiempo, aún falta para que tú vayas a morir en la cruz. Y la semana pasada vimos los ríos de agua viva, como el Espíritu Santo en nosotros nos lleva a vivir la vida de Cristo. El apóstol Juan, en estos últimos versículos, ahora nos habla de la reacción de los diferentes grupos reunidos en la fiesta. ¿Se acuerda que en la fiesta había ciudadanos de Jerusalén, había gente que venía de otros lugares que eran los peregrinos, estaban también los alguaciles, estaban también los fariseos, había muchos grupos en la fiesta, y Juan nos relata las reacciones de ellas, y ese es el punto en el cual nos vamos a enfocar. Porque la persona de Cristo causó división entre la gente, y hasta la fecha lo sigue haciendo. Para cerrar el capítulo y el año 2017, vamos a reflexionar quién es para nosotros el Señor Jesús, o qué significa para ti la persona de Jesucristo, porque muchos tal vez tenemos ideas equivocadas de quién o qué significa Cristo, y hoy vamos a tener la idea bíblica correcta. Comencemos por el principio. Vaya al versículo 40, la reacción de la multitud. Primero nos dice Juan la reacción de la multitud. Entonces algunos, ¿de dónde? De la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Juan lo primero que nos dice es que las personas escucharon, ¿qué palabras? La invitación que Jesús les dijo: el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Pero esta invitación fue recibida de distintas formas por los presentes. La primera reacción que nos narra es que la multitud de inmediato asoció a Jesús con el profeta prometido por Moisés en Deuteronomio 15, 18, 15 al 18. No vaya, cuando Moisés estuvo a punto, él ya sabía que su tiempo llegaba al final, él les dio instrucciones al pueblo de Israel, y en el capítulo 18 les da una instrucción en específico y les dice: en un tiempo el Señor les va a enviar un profeta así como yo. Ellos lo conocían como el profeta, no un profeta más, sino el profeta por excelencia. Con esto entendemos que no pensaban en cualquier otro profeta. De hecho, llevaban más de 400 años el pueblo sin recibir a un profeta o palabra profética de parte del Señor. Malaquías terminó de profetizar y pasaron 430 años aproximadamente que el Señor guardó silencio. No hubo profeta que se levantara y profetizara en el nombre del Señor. Pero ellos no pensaban en un profeta más. Pensaban y se referían al profeta, aquel que iba a preparar el camino para el Mesías. Y si usted no lo recuerda, puede buscar en las enseñanzas en el capítulo 1, cuando estudiamos la vida de Juan el Bautista, hablamos acerca de esto, que ellos decían: ¿eres Elías? ¿Eres el que va a preparar el camino para la llegada del Señor? En el siguiente versículo, versículo 41, nos dice: otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? De la multitud, unos lo reconocían como el Mesías o el Cristo. Pero quiero que recuerde esto: no precisamente porque tuvieran fe salvífica. Ellos no creían en Cristo y lo veían como el Mesías y decían: sí, Él es el que va a quitar mis pecados y por medio de mi fe en Él voy a entrar al cielo. No. Ellos no veían a Jesús de esta manera. Ellos solamente anhelaban una vida sin opresión, porque los extranjeros, se lo he dicho muchas veces, los habían oprimido durante muchos años. Al contrario, otro grupo se fue al otro extremo, totalmente contrario, de dudar de su lugar de origen. El otro grupo dijo: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Esta es la expresión de rechazo. ¿Se acuerda cómo le decían a los ignorantes en esa época? ¿Se acuerda que le dije? ¿Cómo les decían? Galileos. Ellos decían: eres un Galileo.
¿Qué era esa expresión? Era una expresión, tanto galileo como samaritano eran groserías para los hebreos. Eran decir, tú eres ignorante, tú no sabes nada, tú eres samaritano, tú eres galileo. Por eso es que ellos dicen, ¿de Galilea? De ese pueblo de ignorantes va a salir. Se estaban predisponiendo. Ellos hicieron la pregunta para que fuera contestada de forma negativa, y en el versículo 42 vemos su objeción. Lea conmigo, dice: ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén es donde ha de venir, de donde era David, es de donde ha de venir el Cristo? Parece que ahora sí se acuerdan de la Escritura. Anteriormente vimos que ellos se apegaban a mitos extrabíblicos. No, cuando venga el Mesías nadie sabrá de dónde viene, porque hay un escrito, hay otro escrito y hay otro escrito apocalíptico. En esa época abundaban los escritos de corte apocalíptico, pero ahora, con tal de rechazar al Señor, hacen uso ahora sí de la palabra. Eso solamente nos demuestra que estaban predispuestos en extremo para negar a Jesús. En el siguiente versículo nos resume la situación de este momento. Versículo 43. Hubo entonces disensión, hubo una pelea, hubo una discusión entre la gente a causa de él. El resultado es que había varias opiniones en cuanto a Jesús. Una parte de la multitud decía, es el profeta. Otra parte de la multitud decía, es el Cristo. Y otra parte de la multitud que decía, no es nadie, no es nadie, no es nadie. El versículo 44, vamos a leerlo porque no es las únicas reacciones, y ahorita lo vamos a bajar todo, no se preocupe. Corrobora Juan la predestinación y la providencia divina de guardar a Jesús para ser ofrecido en sacrificio, pero hasta la siguiente fiesta de Pascua, no antes. Versículo 44 dice, y algunos de ellos querían prenderle, arrestarlo, pero ninguno, ¿qué dice? ¿Por qué? Ya lo entendimos, porque no había llegado, ¿qué? Su hora. Dios tiene todo perfectamente guardado por su providencia. No te confundas. Estos que querían arrestarlo eran otros aparte de los alguaciles. Esos alguaciles los enviaron los dirigentes. En otras palabras, eran dos grupos, un grupo de la multitud y el grupo de los alguaciles, los que querían arrestar a Jesús. En los siguientes versículos, 45 al 49, vemos más reacciones de la multitud, de las personas. Vamos a leerlo, dice: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron a los alguaciles, ¿por qué no le han traído? Les dimos una orden, vayan, arréstenlo, ¿por qué no lo trajeron? Los alguaciles respondieron, jamás ningún hombre ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también ustedes fueron engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o alguno de los fariseos? ¿Alguien enseñado? ¿Algún erudito? ¿Me ves que yo creo en él? Esta gente, y estoy parafraseando, cree en él porque es maldita, porque no sabe la ley. Juan ahora nos dice que la reacción de los líderes de los fariseos, así como de los alguaciles, movidos por la providencia divina, no arrestaron a Jesús, porque ellos dicen, nunca he escuchado a alguien hablar con tanta sabiduría y con tanta misericordia en mi vida. Los alguaciles, que eran los guardianes de la ley, aunque superficialmente, pero habían creído en Jesús. Por el contrario, los principales de los fariseos catalogaban como ingenuos, como fáciles de engañar. Al parecer de ellos eran ignorantes de la ley, y por ignorar la ley estaban en maldición. La actitud de los fariseos no solamente era incredulidad, era desprecio a las personas. Incluían a los alguaciles que creían en Jesús. Con desdén, los fariseos veían a quienes creían en Jesús, y con desdén veían cómo se les escapaba el poder. Miraban con aires de superioridad a la gente que no sabía de letras. Los veían como simple gentuza.
La idea básica de los fariseos era que los que estudiaban la ley eran sabios y piadosos. Por eso esa multitud tenía que ser ignorante y perversa. En nuestros días se da muchas veces la misma actitud. Solamente presumimos nuestros amplios conocimientos de sana doctrina, pero tenemos la misma actitud que los fariseos. Tal vez tenemos la ortodoxia, pero hemos dejado de lado la ortopraxis, que es una vida correcta delante de Dios, y la ortopatía, los sentimientos correctos delante de Dios. Poco a poco, el no toques al ungido, los pentecostales teníamos un dicho y era: no toques al ungido, Él es el ungido, Él sabe lo que hace. Poco a poco entre los de sana doctrina se está quitando ese dicho y se está sustituyendo por: no toques al académico, Él sabe, mira cuánto conocimiento, tú no le puedes hacer frente. Déjame decirte algo, no importa cuánta unción o cuánto conocimiento tienes, si no vives la vida correcta delante de Dios, si no hay ortopraxis y ortopatía, te lo he dicho muchas veces, el pentecostal y el sana doctrina que no vive es exactamente lo mismo delante de Dios. No son las únicas reacciones que vemos en estas líneas, todavía falta una más, la de Nicodemo, que fue el principal de los fariseos que visitó a Jesús de noche y se entrevistó con él. Esto lo vimos en el capítulo 3. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Échale ganas, tienes que ser buena persona. ¿Sí le dijo así? ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? ¿Es necesario qué? Nunca se le olvide esa persona. Versículos 50 y 51. Les dijo Nicodemo, el que vino a Jesús de noche, que era uno de ellos, de los principales: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo escucha y sabe qué es lo que ha hecho? Es notable que inmediatamente después de que los fariseos dieron a entender implícitamente que ningún líder había creído en Jesús como el Cristo, en ese momento uno de los líderes se levanta y habla bien de Cristo, de Jesús. Pero es más notable todavía el hecho de que los que en un momento antes habían reprendido a la chusma por ignorantes, ahora se vieron ellos como ignorantes. Ellos decían: es que ellos no conocen la ley, por eso son así. Y Nicodemo les dice: oigan, ¿pero qué no dice la ley? Que primero escuchemos qué dice. ¿Qué hizo? Evidenció la ignorancia de estos supuestos hombres que sabían mucho. No solamente era ignorancia, era algo peor: falta de voluntad de obedecer la ley. En este caso específico, no querían saber el caso de Jesús. Ellos dieron un veredicto precipitado. El Sanedrín únicamente pensaba que Jesús era un farsante, que merecía ser arrestado y que merecía la muerte. Era una violación a la ley, no vaya, pero en Éxodo 23:1 y Deuteronomio 1:16 y 17, el Señor por medio de Moisés le dice al pueblo de Israel que tiene que juzgar y que escuchar todas las partes antes de emitir un juicio correcto. Ellos estaban siendo parciales. Se ha dicho que Nicodemo actuó con debilidad. Muchos critican a Nicodemo y dicen: Nicodemo pudo haber hecho más, pero no era el tiempo todavía. Únicamente hay que entender que después Dios le da a Nicodemo la fe necesaria, y lo vamos a leer más adelante cuando va y pide el cuerpo de Jesús. Vamos a terminar en el versículo 52. Todavía hay más reacciones. Los fariseos, todavía llenos de indignación, dice: respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Los fariseos se vieron descubiertos en ignorancia por Nicodemo. Como sabían que no tenían argumento contra la acusación de juzgar sin previamente ver todos los hechos, estos fariseos, en lugar de admitir su falta y decir: Nicodemo tiene razón, que venga y vamos a escuchar qué tiene que decir, en lugar de hacerlo, prefirieron hacer caso omiso de la acusación
y en su lugar lanzaron ahora una acusación indirecta hacia la persona de Nicodemo y le dijeron: ¿tú también eres Galileo? ¿Por eso quieres levantar a ese Galileo? ¿Acaso tú tienes algo que ver con él? Pusieron en duda las intenciones de Nicodemo, pero no solamente eso. En medio de su ira y de su necedad y sus celos, los fariseos cometieron todavía un error más grande y mucho más grave. Desafiaron a Nicodemo a que buscara en las Escrituras. Si tú buscas en las Escrituras, te darás cuenta que Galileo no produce profetas, le dijeron a Nicodemo, y por consecuencia no puede venir el Mesías. Se olvidaron de lo que dice Jonás 1:1. Acompáñeme a Jonás 1:1 para que utilice su Biblia un poquito hoy. ¿Sabía que de Galilea sí han salido profetas? Al menos 2 profetas. Jonás 1:1. Y en su casa lo lee, porque Amitai dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, y la Biblia nos dice después en Segunda de Reyes, acompáñenme a Segunda de Reyes 14:25. Es este Jonás del que habla la Biblia. Segunda de Reyes 14:25. Vamos. Los fariseos, molestos con Nicodemo, porque Nicodemo los pone en evidencia, le dicen: ¿eres tú también Galileo? ¿Tienes algo que ganar? ¿Por eso quieres defender a este Galileo? Ve y escudriña y verás que de Galilea no se ha levantado profeta. Cometieron un grave error. De Galilea se ha levantado profeta. Dice la Biblia que el Jonás que leímos, hijo de Amitai, es el Jonás de Segunda de Reyes 14:25. Y en Segunda de Reyes 14:25 dice: Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra que el Señor Dios de Israel, la cual había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gat-Efer. Este Jonás nació en Gat-Efer. Gat-Efer es un pueblo que está justo al costado de Nazaret. Quiero que recuerde que Galilea no era solamente un pueblo, sino toda una región. Jonás sí nació en la región de Galilea. Nahum, el profeta Nahum, el pueblo Capernaum que está en la región de Galilea, significa pueblo de Nahum, el profeta. Además, la Escritura no nos dice dónde nacieron todos los profetas. Es altamente probable que al menos 1 o 2 profetas más hayan nacido en Galilea. Y de no ser así, al menos 2 profetas salieron de la región de Galilea. ¿Qué le quiero decir con esto? Que los fariseos, en su enojo, en su ira, en sus celos, ignoraron que la Escritura sí nos dice que de Galilea se han levantado profetas. Así pues, vuelven a repudiar a Cristo. La actitud de los líderes, movidos por envidia, se estaba volviendo cada vez más agria, pero fracasó por completo el intento del Sanedrín de arrestarlo en ese tiempo. Ya sabemos el motivo: no había llegado su hora. En resumen, vemos 6 actitudes diferentes en estas líneas del apóstol Juan en cuanto a la persona de Cristo. La multitud creía que era el profeta, otros que era el Mesías, otros que no era nadie. Los alguaciles pensaban que era alguien que era digno de ser escuchado. Los fariseos pensaban que era un farsante que engañaba a los ignorantes. Nicodemo pensaba que era alguien que podías darle una oportunidad de ser escuchado. 6 reacciones diferentes acerca de la persona de Jesucristo en solamente unos cuantos versículos. Por algo el Señor mismo nos advirtió que Él sería causa de división. Mateo 10, 34 y 35.
Mateo 10, 34 y 35. 6 tipos de reacciones diferentes en solamente 13 versículos de diferentes grupos ahí reunidos. Mateo 10, 34 y 35. Por algo el Señor, de hecho yo no sé si su Biblia en el libro de Juan dice, muchas Biblias dicen Jesús causa de división en el subtítulo. Mateo 10, 34 y 35 nos dice, Jesús hablando a sus discípulos, discipulando a la multitud y específicamente a sus discípulos, les dice: no piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, he venido a traer espada, porque he venido para poner en disensión, para que tengan diferencia el hombre contra su padre, la hija contra su madre y la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de adentro de su propia casa. El Señor Jesucristo siempre ha sido objeto de controversia en las opiniones de las personas. No ha cambiado nada en la actualidad. Tú puedes preguntar allá afuera y algunos lo ven como un gran maestro, otros lo ven como un ejemplo de amor a seguir. Aún los homosexuales dicen: Jesucristo trajo un ejemplo de amar a todos, amar y ser amado, y deja que todos se amen. Otros creen en Él como el niño cree en los Reyes Magos, solamente por interés. Otros niegan su divinidad, algunos niegan su humanidad, otros llegan al extremo de dudar su existencia histórica. Como hace 2000 años, hay quienes creen que Jesús es una farsa. Aún en los grupos cristianos sinceros hay opiniones distintas en cuanto a la persona. La imagen que tengan de Él es muy diversa. Unos ven a Jesús en la creación, otros lo ven como el niño acostado en el pesebre, otros como el que sanaba enfermos, algunos como el maestro que trae enseñanzas, otros no dejan de verlo en la cruz del Calvario. Unos más gozosos lo ven resucitado, otros lo ven sentado a la diestra del Padre. Con lo que quiero que cerremos este capítulo de la Escritura, y este año como iglesia cristocéntrica, quiero que me ponga mucha atención a partir de este momento, más atención. ¿Quién es para nosotros el Señor Jesús? ¿Qué significa para nosotros la persona de Cristo? ¿Cómo lo visualizas tú en lo personal? ¿Es el Señor y Salvador de tu vida o únicamente es un amuleto de buena suerte? Esta reflexión es importante para tu vida espiritual, porque la forma en que concibes en tu mente y corazón a Jesucristo es la relación que tendrás con Él. Martín Lutero tenía una imagen de Jesús muy distinta antes de convertirse. Él tenía una imagen de su padre. Su padre era un hombre muy estricto con él, y Martín Lutero pensaba que Jesús era así, que estaba esperando para castigarlo. Todos hace tiempo lo entendimos, hacemos teología, no solamente los pastores o los líderes, todos hacemos teología. ¿Qué es la teología? El concepto que tienes en tu mente acerca de Dios, y el concepto que tengas de Cristo va a definir tu relación con Él. Si únicamente piensas en Él como genio de lámpara maravillosa, no te quejes cuando no cumpla tus deseos, porque tú no mandas en el universo, manda Jesucristo. Si solamente piensas en Él como un padre consentidor, hay muchos aquí que no ven que Jesús les va a llamar la atención algún día. No te sientas mal cuando te quebrante para traerte a disciplina. Hace poco entendimos en el discipulado en las tardes que cuando David escribió el Salmo 51 le dijo: has quebrantado mi espíritu. ¿Se acuerdan qué significa eso? Los pastores en la antigüedad, cuando veían que una oveja se descarriaba y no quería ser salvada, ¿qué hacían con la oveja? Le quebrantaban un hueso de la pata para que se estuviera quieta. Ahora sí se la echaban al hombro y llevaban a salvaguardar esa oveja. Si tú únicamente ves al Señor como Padre consentidor, pero sigues viviendo en pecados desvergonzados, no te sientas mal cuando un día el Señor te quebrante para llevarte a disciplina. Si tú solamente ves a Jesús como tu amigo, pero no reconoces que también eres esclavo de Cristo, cuando Él haga su voluntad en tu vida, te va a doler, porque va a cambiar tus planes,
por los suyos. Pastor, ¿pero qué no cantamos hace rato? Jesús, tú eres el amigo que me ama. Sí, pero no se le olvide nunca, Jesús también es nuestro amo y nuestro dueño. Diga amén. Jesús también es el Señor de su vida. Si usted únicamente lo ve como su amigo, pero un día el Señor dice, ¿qué crees? Eres mi esclavo, te voy a cambiar los planes. Esos planes que tienes tú no son mis planes, y te cambia los planes. No te quejes y no sufras, dile gracias Dios, tú eres el dueño de mi vida. Si dices que eres su seguidor, si dices que eres cristiano, pero no te disipulas, no te sorprenda cuando el Señor use todo a su disposición y te humille para que busques renovar tu mente. Si únicamente piensas que Él es tu Salvador, pero nunca le llamas Señor de tu vida, entonces solamente estás contento de no ir al infierno, pero no estás gozoso de pasar una eternidad con Él en el cielo. Así que no te maravilles cuando Él haga lo necesario para que pases tiempo con Él y te conozca. Quiero que cierres sus ojos y terminemos ya este tiempo de reflexión. ¿Qué significa para ti el Señor Jesús? ¿Únicamente tu proveedor? ¿Únicamente tu amigo? ¿Únicamente un padre consentidor? ¿Únicamente el que te hace tus favores? Si tú lo ves únicamente, mucha gente lo ve como el conserje del edificio, al cual acudes cuando hay algo mal en tu vida. Por eso es que no puedes entablar una relación íntima con Él, porque las cosas van bien en tu vida y se te olvida venir a la iglesia, se te olvida orar, se te olvida tener un tiempo de comunión. Pero algo pasa mal en tu vida y ahí corres como corren la gente en el edificio por el conserje. Don Juan, ayúdeme a componer esto. Don Pedro, ayúdeme a hacer lo otro. Si tú lo ves como conserje de condominio, no te sorprenda no tener intimidad con Él. ¿Cómo concibes a Jesús, amado hermano? Muchos lo ven como su maestro. Yo soy sana doctrina, es mi maestro, pero no lo reflejas. Él tenía sana doctrina, pero también tenía ortopraxis y ortopatía. ¿Por qué dices que es tu maestro si únicamente quieres su conocimiento? No es así. ¿Cómo ves a Jesús en tu vida, amado hermano? La gente se dividió. Unos lo veían como el profeta, otros como el Mesías, otros como engañador, los alguaciles como alguien digno de escuchar. Nicodemo quería darle una oportunidad, otros decían no es nadie. ¿Tú cómo concibes a Cristo? ¿Como tu genio? ¿Como tu Santa Claus personal? ¿Como el conserje del edificio? ¿Estás contento porque te salvó, pero no nada más hasta ahí? ¿No quieres intimidad con Él? La manera en que tú concibes a Cristo es la relación que vas a tener con Él. Tienes que verlo desde todos los ángulos y desde todas las facetas que nos marca la Escritura. Es tu amigo, pero no has dejado de ser su esclavo. Es tu padre, pero también te va a llevar a disciplina. Es tu proveedor, pero Él sabe cuándo y cómo te lo va a dar. Es tu Salvador, pero también es el Señor, el dueño, el amo de tu vida. Si tú no lo ves en todas las facetas, déjame decirte algo, el Señor se va a encargar, va a mover lo que sea necesario mover en tu vida para que lo veas correctamente. Y cuando venga prueba, persecución, angustia, cuando venga tribulación, solamente es con un propósito. Ya lo entendimos hace unas predicaciones. En su providencia te va a estar llevando a que lo conozcas bíblica y correctamente. Cierre sus ojos y termine este tiempo. Terminemos este capítulo y terminemos este año diciéndole: Señor, enséñame a visualizarte correctamente. Ya entendí que la multitud te veía de diferentes formas, Nicodemo, los alguaciles, los fariseos, pero ninguno te vio en su esplendor como Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros tenemos la bendición de ver tu obra completa, la revelación terminada. Si es cierto, estuviste presente en la creación, estuviste presente en todo el Antiguo Testamento, te encarnaste, viviste perfectamente, sanaste a muchos, moriste por nosotros en la cruz, te levantaste de la cruz y fuiste al cielo, y desde ahí eres nuestro sacerdote, intercedes como abogado por nosotros. Permítenos verte, Señor, a plenitud.
Haz lo que sea necesario en nuestras vidas. Dile, Señor Jesús, para conocerte correctamente, porque en la medida que te veamos correctamente, va a ser nuestra vida cristiana correctamente. Si únicamente te vemos como nuestro cuate o nuestro compañero, si únicamente te vemos como papá o como hippie cósmico, por eso es que muchas veces llevamos el tipo de vida que llevamos. Y si tú nos has metido a disciplina, y si tú nos has metido a tribulación, y si tú nos has llevado por camino de estrechez, podemos decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara, tu cayado es lo que me infunde aliento, tu palabra es la que me guía, Señor. Lo creemos firmemente. Hoy solamente podemos decirte una vez más, Señor, enséñanos a verte correctamente. No venir aquí a recibir. No venimos a ver qué nos puedes dar el año 2018. Ya tenemos todo lo suficiente en Jesucristo. Enséñanos a entender eso, que no podemos venir nunca a ver qué nos das. Ya tenemos todo, la plenitud, todo completo en Jesucristo, en la persona y en la obra consumada de Cristo. Enséñanos a tener contentamiento y a descansar en esta verdad, Señor. Lo mejor no está por venir el próximo año. Lo mejor vino hace 2000 años en la cruz del Calvario, y hace 2 meses, 3 meses, 3 años, no sé, el día que nos hiciste nacer de nuevo, Señor. Eso fue lo mejor para nosotros. Enséñanos, Señor, a tener contentamiento y a verte correctamente, mi Señor Jesús. Gracias, Padre. Amén, Dios.